Primer estudio. La reacción causa la revolución. Segundo capítulo. Progresión paralela de la reacción y de la revolución desde febrero. En 1848, las clases bajas, tomando parte de forma inesperada en las luchas entre la clase media y la corona, hizo que su grito de ayuda fuera por fin escuchado. ¿Cuál fue la causa de su angustia? La falta de trabajo. La gente exigía trabajo y su protesta no iba más lejos de aquello. Abrazaron la causa republicana con ardor, siguiendo a quienes proclamaron la república en su nombre con la promesa de darles aquello que ansiaban. Careciendo de mejores opciones, la gente aceptó un boceto de república. Eso fue suficiente para hacerla tomar al pueblo bajo su protección. ¿Quién hubiera pensado que al día siguiente, aquellos mismos que habían firmado tal acuerdo no pensaron sino en quemarlo? Trabajo y mediante el trabajo pan. Esta era la petición de la clase trabajadora en 1848. Esta era la sólida base con la que levantaron la república. Esta es la revolución. Una cosa fue la proclamación de la república el 25 de febrero de 1848 por la acción de una minoría más o menos inteligente, más o menos usurpadora, y otra diferente fue la cuestión del trabajo, que dio a esta república un objetivo y únicamente este le dio algo de valor real a ojos de las masas. No, la república de febrero no fue la revolución, fue una promesa de revolución. No es el deber de aquellos que gobiernan esta república, desde los más a los menos importantes, comprobar que esta promesa no se haya roto, corresponde al pueblo. En las siguientes elecciones, determinar en qué condiciones la aceptarán al día de mañana. En un primer momento, esta demanda de trabajo no pareció exorbitante a ojos del nuevo funcionariado, quienes, por cierto, hasta ahora no se habían interesado lo más mínimo por la economía política. Muy al contrario, fue un tema por el que se felicitaron mutuamente. ¿Qué pueblo era este, en el día de su triunfo, que no pidió ni pan ni entretenimiento, como demandó la antigua gente de Roma, sino que pidió trabajo? ¿Qué garantía entre las clases trabajadoras de moralidad, de disciplina, de docilidad? ¿Qué promesa de seguridad para un gobierno? Con la mayor confianza, y debemos admitirlo, con las intenciones más loables, el gobierno provisional proclamó el derecho al trabajo. Sus promesas, sin duda, portaban el testimonio de su ignorancia, pero permanecía su buena intención. ¿Y qué cosas no se podían hacer con el pueblo francés con solo manifestarle buenas intenciones? No había entonces un solo patrón que no le hubiera dado trabajo a todo el mundo, si el poder de hacerlo hubiera estado en su mano, el derecho al trabajo. El gobierno provisional reclamará para la posteridad la gloria de esta profética promesa, que confirmó la caída de la monarquía, sancionó la república e hizo la revolución posible. Pero hacer promesas no lo es todo, han de ser cumplidas. Mirándolo más detenidamente, es fácil ver que el derecho al trabajo fue un asunto más problemático de lo que en un principio parecía. Después de mucho debatir, el gobierno, que gastaba 1.500 millones anualmente para preservar el orden, fue forzado a admitir que no le quedaba ni un céntimo para destinar a ayudar a los obreros, que para darles empleo y por lo tanto para pagarles, habría sido necesario imponer impuestos adicionales, generando un círculo vicioso, porque estos impuestos habrían de ser pagados por los mismos a los que estaba destinado a ayudar. Además, no era asunto del Estado competir con la industria privada, para la que ya escaseaba el consumo y se demandaba una solución, y aún más, que el Estado tomara parte en la producción solo podía acabar agravando la condición de los obreros. En consecuencia, por estas razones, y por otras no menos importantes, el gobierno hizo que se entendiera que nada podía hacer, que era necesario claudicar, mantener el orden, tener paciencia y confiar. Debo admitir que el gobierno hasta cierto punto tenía razón. Para asegurar a todos el trabajo y por consiguiente el intercambio, resulta necesario alterar el curso de la economía de la sociedad, un asunto muy serio, que se sitúa fuera del alcance de un gobierno provisional y sobre el cual tuvo el deber de consultar al país de forma preliminar. Por lo que respecta a los planes que a partir de entonces se fueron proponiendo y a las conferencias semioficiales con las que seducían a los trabajadores parados, no se merecen el honor ni del recuerdo ni de la crítica. Tantas eran las excusas del conservadurismo que se mostraron en tan poco tiempo, incluso en el seno del Partido Republicano.
Pero el error de los hombres en el poder, que exasperaba a la clase trabajadora y convirtió una simple cuestión laboral en menos de 10 años en una revolución definida, se produjo cuando el gobierno, en vez de recurrir a las investigaciones de los publicistas como lo hizo Luis XVI, en vez de apelar a los ciudadanos y preguntarles por sus opiniones sobre la gran cuestión del trabajo y la pobreza, se encerró durante 4 meses en un hostil silencio. Cuando se le observó dudar sobre si dispensar los derechos naturales del hombre y del ciudadano, desconfiar de la libertad, incluso de la libertad de prensa y de asamblea, rechazar las peticiones de los patriotas relativas a las fianzas y al timbre fiscal, cuando se le vio espiar a los clubes en vez de organizarlos y dirigirlos, crear para alguna emergencia de la Guardia Voluntaria un cuerpo de pretorianos, intrigar con el clero, retirar las tropas de París porque podían confraternizar con el pueblo, alzar el odio contra el socialismo, nuevo nombre de la revolución. Fue entonces bien por temeridad, o por incapacidad, o por mala suerte, o por una conspiración o traición, o por todas estas razones juntas, que abocaron a las turbas de pobres sobre París y Rouen a la lucha desesperada. Al final, tras la victoria, al gobierno no le quedaba más que una idea: apaciguar el grito de los obreros, las protestas de febrero, por cualquier medio necesario, legal o ilegal. Basta echar un vistazo a las series de decretos del gobierno provisional y al comité ejecutivo para convencerse de que, durante este periodo de 4 meses, la represión fue planeada, preparada, organizada y la revuelta provocada, directa o indirectamente, por el poder. Esta política reaccionaria, nunca lo olvidemos, fue concebida en el seno del Partido Republicano por hombres asustados de la memoria de Herbert, Jacques Roux y Marat, que creyeron estar ayudando a la revolución combatiendo hasta el límite todos los tumultos. Fue el fervor del gobierno lo que dividió a los miembros del gobierno provisional en 2 facciones opuestas, una deseando el conflicto abierto contra la revolución, con la esperanza de poder reunir el suficiente prestigio como para gobernar ellos solos, y la otra, prefiriendo realizar una exhibición de fuerza superior al jugar con la distracción de la política y la guerra exterior, con la esperanza de restaurar la paz al darle a los agitadores nuevos problemas por los que preocuparse y a los que temer. ¿Es que podría ser de otra manera? No, porque cada facción dentro de cada grupo de opinión consideraba sus ideas como el verdadero emblema de la República, dedicándose patrióticamente a la destrucción de sus rivales, a quienes consideraban demasiado moderados o demasiado extremistas. La revolución no pudo dejar de verse cogida entre estos 2 rodillos. Era entonces demasiado pequeña como para ser percibida por sus formidables paladines. Recuerdo estos incidentes no por el absurdo placer de estigmatizar a los hombres, que más que ser culpables estuvieron mal informados, a quienes el curso de las cosas, me parece a mí, instauró de nuevo en el poder, sino más bien para recordarles que, al igual que la revolución los derrotó ya una vez, los derrocará de nuevo si persisten en seguir con la desconfianza y la velada difamación que hasta ahora han adoptado hacia ella. Así, por el prejuicio gubernamental y la tradición propietaria, cuya íntima unión constituye toda la teoría política y económica de los antiguos liberales, el gobierno, no hago ninguna alusión a los individuos, entiendo por esta palabra la reunión de los poderes antes y después de las jornadas de junio, mediante su odio a ciertos utopistas más ruidosos que peligrosos, creyó que tenía el derecho de ser el recipiente de la cuestión más vital de las sociedades modernas, pese a que la justicia y la prudencia requerían apelar al país para preguntarle por las demandas de las clases trabajadoras. Ese fue su error, que la elección les aproveche. Desde ese momento se reconoció que la República, tanto la de ayer como la del 93, nunca podía ser, durante el siglo XIX, la misma cosa que la revolución. Y si el socialismo, tan calumniado en aquel tiempo por las mismas personas que desde entonces, reconociendo su error, se habían acercado para pedir su alianza, hubiera propiciado esta pelea, si, en el nombre de los obreros decepcionados de la revolución traicionada, se hubiera pronunciado en contra de la república jacobino-girondina, que nos da lo mismo, esta república hubiera sido derrocada en las elecciones del 10 de diciembre. La Constitución de 1848 no hubiera sido más que una transición hacia el imperio. El socialismo tenía más altas miras. Con un consenso unánime, sacrificó la reclamación de una reparación por sus propios agravios y prestó su voz a la causa republicana. Así, por el momento solo aumentó su peligrosidad, más que reforzarse a sí misma. Lo que sigue mostrará si sus tácticas fueron sensatas.
Así fue la batalla librada entre todos los intereses de los poderosos, hábil e inexorable, que se aprovechó de las tradiciones del 89 y del 93 y de una revolución que todavía se encontraba en su cuna, dividida contra sí misma, sin precedente histórico, sin poder confiar en ninguna fórmula antigua, movida por una idea que todavía no se hallaba definida. De hecho, lo que situaba al socialismo en el colmo de su peligro era que no pudo manifestarse como lo que era, que no podía articular ningún enunciado, que no podía explicar sus agravios ni defender sus conclusiones. ¿Qué es el socialismo?, nos preguntábamos. Y 20 definiciones diferentes competían en mostrar el vacío de su causa. Hecho, derecho, tradición, sentido común, todo se unía en contra suya. Además, existía este argumento, irresistible para un pueblo enseñado a adorar a los antiguos revolucionarios, un culto que todavía permanece entre ellos, sobre que el socialismo de ahora no es el del 89 ni el del 93, que no es el del gran periodo de la revolución, que Mirabeau y Danton lo hubieran despreciado, que Robespierre lo hubiera guillotinado después de haberlo anatemizado, que la depravación del espíritu revolucionario, que la política de nuestros ancestros se ha descarriado. Si en ese momento el poder hubiera encontrado un solo hombre que hubiera podido entender la revolución, hubiese podido moderar su ímpetu a placer, utilizando el escaso favor que hallaba. La revolución, si hubiera sido bienvenida por las casas gobernantes, se habría desarrollado en un siglo en vez de precipitarse explosivamente. Las cosas no pasaron de este modo, las ideas se definieron por sus contrarias, la revolución será definida por la reacción. Carecemos de fórmulas, el gobierno provisional, el comité ejecutivo, la dictadura de Cavaignac, la presidencia de Luis Bonaparte han pretendido proveérnosla. La estupidez de los gobernantes crea la sabiduría de los revolucionarios. Sin esta legión de reaccionarios que ha marcado sobre nuestros cuerpos, no podríamos decir, mis amigos socialistas, quiénes somos ni a dónde vamos. De nuevo declaro que no cargo contra las intenciones de nadie. Prefiero creer todavía en la bondad de las intenciones humanas. Sin ellas, ¿qué sería de la inocencia del hombre de Estado? Y lo que es más, sin esa presunción no habríamos abolido la pena de muerte para los casos políticos. Pronto, la reacción fracasará. No tendría justificación moral ni razón alguna. No significaría nada para nuestra educación revolucionaria si nuestros representantes, manteniendo todo tipo de opiniones, no formaran una cadena continua, extendiéndose desde el pico de la montaña hasta la parte de los legitimistas. Es la naturaleza de la revolución del siglo XIX alejarse, día tras día, de los excesos de sus adversarios y de los errores de sus defensores, así que nadie puede jactarse de haber sido perfectamente ortodoxo en cada momento de la lucha. Todos nosotros fracasamos en 1848, y eso es precisamente por lo que hemos hecho tantos progresos desde 1848. Apenas se había secado la sangre de los eventos de junio, cuando la revolución, rebasando las calles, comenzó de nuevo a resonar por los periódicos y entre las reuniones públicas mucho más explícitamente, más acusadoramente que nunca. No había pasado ni 3 meses cuando el gobierno, sorprendido por esta persistencia indomable, pidió nuevas armas a Asamblea Constituyente. La revuelta de junio no fue frenada, sino que se afirmó. Sin una ley contra la libertad de prensa y contra las reuniones públicas, no pudo encargarse de mantener el orden y preservar la sociedad. Es la esencia de la reacción el mostrar sus tendencias malignas frente a la presión de la revolución. Los ministros de Cavaignac dijeron, alto y claro, lo que cierto miembro del gobierno provisional, reinstaurado ahora en favor del pueblo, había pensado en sus confidencias secretas. Pero también es natural para los partidos derrotados incorporarse a la oposición. Por lo tanto, el socialismo podría contar con lo que al menos algunos de sus antiguos adversarios harán alguna vez causa común con él. Y esto fue, efectivamente, lo que ocurrió. Los mecánicos, junto con un buen número de comerciantes, continuaron exigiendo trabajo. Los negocios no pasaban por un buen momento, los campesinos se quejaban de los altos arrendamientos y de los bajos precios del producto agrícola. Aquellos que habían combatido la insurrección y se habían pronunciado contra el socialismo, pidieron como recompensa subsidios para el momento y garantías para el futuro. El gobierno no pudo ver en todo esto sino la difusión de una epidemia, el resultado de unas circunstancias desafortunadas, una especie de cólera intelectual y moral que había de ser tratada con sangrías y sedativos. En esto el gobierno se encontró embarazado por sus mismas instituciones. La ley ya no bastaba para su protección y tuvo que aplicar la ley marcial.
El socialismo, por el contrario, se declaró republicano y se quedó del lado de la ley de la forma más inquietante posible, como dentro de una fortaleza. Así ocurrió que, a cada esfuerzo de la reacción, la ley se encontraba siempre del lado de los revolucionarios y contra los conservadores. Nunca hubo tanta mala suerte. El dicho de un ministro de la antigua monarquía, la legalidad es nuestra ruina, se hizo realidad de nuevo bajo el gobierno republicano. O se acaba con la legalidad o avanza la revolución. Fueron impuestas leyes represivas y varias veces se hicieron más rigurosas. Conforme escribo, la libertad de asamblea ha sido abolida. La prensa revolucionaria ya no existe. ¿Qué resultados ha reunido el gobierno de aplicar este medicamento antiinflamatorio? En primer lugar, la petición por la libertad de prensa se ha unido a la afirmación del derecho al trabajo. La revolución ha añadido a sus filas a los antiguos amigos de las libertades públicas, que rechazaban creer que amordazar a la prensa era en realidad el remedio para el contagio de las ideas. Después, conforme la prensa fue siendo suspendida, comenzó la propaganda del boca a boca, o sea que se puso en marcha el más poderoso método revolucionario contra la violencia de la reacción. En 2 años, la revolución anduvo más camino por entre las charlas íntimas de un pueblo entero que el que podría haber andado en un siglo de publicación de ensayos diarios. Mientras la reacción desataba su venganza sobre la imprenta, la revolución ganaba en la palabra hablada. El hombre enfermo que debía ser curado de sus fiebres se retuerce ahora en convulsiones. ¿No son estos los hechos? ¿No somos de ello testigos diarios? Al atacar la reacción una tras otra, todas las formas de la libertad, ¿no ha reafirmado la misma cantidad de veces la revolución? Y no es la historia contemporánea, sino este romance que parezco estar escribiendo, en el que lo absurdo supera con creces las historias de Perrault. La revolución nunca prosperaría tanto como cuando el más eminente de los hombres de Estado conspirara contra ella e hiciera a sus órganos retirarse del escenario. Es más, todo lo que deba llevarse a cabo contra la revolución la reforzará. Citemos solo los hechos principales. En unos cuantos meses la enfermedad revolucionaria había infectado a 2/3 de Europa. Sus centros principales eran Roma y Venecia en Italia y Hungría más allá del Rin. El gobierno de la República Francesa, para reprimir la revolución en nuestro país con más certeza, no dudó en hacer una conquista en el extranjero. La Restauración hizo a los españoles levantar la guerra contra los liberales. La reacción de 1849 emprendió la expedición a Roma contra la socialdemocracia. Empleo esta palabra para indicar el progreso que la revolución había conseguido en un año. Ciertos descendientes de Voltaire, herederos de los jacobinos, ¿acaso podría esperarse algo distinto de los acólitos de Robespierre? Habían concebido la idea de prestar ayuda al Papa y así unir la República y el catolicismo. Los jesuitas se encargaron de llevarlo a cabo. Una vez batida Roma, la socialdemocracia intentó protestar en París. Fue dispersada sin resistencia. ¿Qué ganó con esto la reacción? Al odio de los reyes y del corazón del pueblo se le unió el de los sacerdotes, y la guerra contra la autoridad gubernamental se complicó por toda Europa con la guerra contra la autoridad religiosa. En 1848, los doctores dijeron que la única cuestión era la de la exaltación política. Muy pronto, por la futilidad de los remedios, se convirtió en una cuestión económica. Ahora a la cuestión se le ha tomado por religiosa. ¿No es inútil la medicina? ¿Qué otra ciencia podríamos utilizar? Evidentemente, era un caso del que cualquier político con un mínimo de sentido común se habría retirado pronto. Fue en este preciso instante que decidieron impulsar la reacción hasta sus topes. No, dijeron, una nación no tiene el derecho de envenenarse a sí misma, de asesinarse. El gobierno es el encargado de velar por su alma. Sus deberes son los del guardián y del padre. La seguridad del pueblo es su más alta ley. Haced lo que debéis, pase lo que pase. Se resolvió que el país habría de ser purgado, sangrado, cauterizado hasta el límite. Se organizó un vasto sistema sanitario y se siguió con tal devoción que habría honrado a los mismísimos apóstoles. Hipócrates, salvando a Atenas de la plaga, no pareció el mismo más magnánimo. La Constitución, el electorado, la Guardia Nacional, los ayuntamientos, la universidad, el ejército, la policía, los tribunales, todos pasaron por las llamas. El mundo de los negocios,
Ese sempiterno amigo del orden fue acusado de presentar inclinaciones liberales y se le arrojaron las mismas sospechas que a la clase obrera. El gobierno llegó hasta el punto de decir, por boca de Rugger, que él mismo se consideraba enfermo, que sus orígenes eran una mácula, que llevaba en su seno el veneno revolucionario. Contempladme, he sido concebido en la iniquidad. No se podía confiar en la instrucción basada únicamente en la razón y elegida su examinación por profesores laicos. El gobierno pensó indispensable someter la autoridad del profesorado a la fe. Se anunció al mundo que la instrucción, como la prensa, ya no era libre y que los profesores de primera enseñanza estaban ahora sujetos a los sacerdotes y a los hermanos laicos, dejando los colegios en manos de los congregacionistas, la enseñanza pública a cargo del clero y emprendiendo sorprendentes despidos a los profesores que denunciaban a los obispos. ¿Qué ganó el gobierno con todo esto? Nadie tan tímido, por lo general, como los hombres entregados a la educación de la juventud y el gobierno, con sus molestias jesuíticas, los abocó de lleno a la revolución. Entonces llegó el turno del ejército. Procediendo del pueblo, habiendo sido reclutado cada año entre ellos, estando atrás en contacto continuo con él, nada hubiera sido más seguro que su obediencia al pueblo de cara a un levantamiento popular y una violación de la Constitución. Le fue prescrita una dieta intelectual junto a un completo aislamiento, a la prohibición de pensar y de conversar o leer sobre temas políticos o sociales. Bastaba notar el más mínimo síntoma de contagio de un regimiento para que fuera inmediatamente purgado, retirado de la capital y de los centros populosos y enviado, como acción disciplinaria, a África. Es difícil descubrir lo que pensaba el soldado, pero es de lo más cierto que el trato al que era sometido durante años le probaba, de la forma más unívoca, que el gobierno no deseaba ni la república, ni la constitución, ni la libertad, ni el derecho al trabajo, ni el sufragio universal, que el plan de los ministros era restablecer el antiguo régimen en Francia, de la misma forma que restableció el gobierno de los curas en Roma. Y para todo ello quería su colaboración. ¿Terminará el desconfiado soldado por creerse todo esto? Eso piensa el gobierno. Esa es la cuestión. Fue a la Guardia Nacional a la que el Partido del Orden debió su primer éxito en abril, mayo y junio de 1848. Pero la Guardia Nacional, pese a que reprimió la sublevación, no tenía en mente ayudar a la contrarrevolución. Lo dijo hasta el hartazgo. De todas las tareas de las que se ocupó el gobierno, las que más ocupa su atención es la disolución de la Guardia Nacional, o al menos su desarme. Pero no de una misma vez, cosa imposible, sino gradualmente. Contra una Guardia Nacional armada, organizada, lista para la batalla, el saber reaccionario no conoce ninguna protección. El gobierno no podrá considerarse a salvo siempre que quede un solo ciudadano soldado. Guardias nacionales, no podéis ser excluidos de la libertad y del progreso. Avanzad hacia la revolución. Como todos los monomaníacos, el gobierno es perfectamente lógico en sus ideas. Las sigue con maravillosa puntualidad y perseverancia. Entiende muy bien que la cura de la nación y de Europa, de quien se ha constituido el mismo médico, podía no llegar al punto en el que fuera posible eliminar las elecciones populares y en el que desafortunado paciente, volviéndose loco por su medicación, podría romper sus ataduras, reducir a los guardias y en una hora de locura destruir los resultados de 3 años de tratamiento. Siendo ya una imponente mayoría votando sobre la cuestión electoral en mayo y abril de 1850, se había elegido la revolución, monarquía o república, o sea, revolución o statu quo. ¿Cómo protegerse de semejante peligro y salvar al pueblo de su propia ira? Ahora, es necesario, dicen los sabelotodo, proceder indirectamente. Separemos al pueblo en 2 categorías, una que comprenda a los ciudadanos a quienes, por su posición, se les presuma ser más revolucionarios, serán excluidos del sufragio universal. Los otros, todos aquellos que por su situación estén más inclinados a preferir mantener las cosas como están, esos formarán el cuerpo electoral. ¿Y qué si con esta exclusión hemos eliminado a 3 millones de individuos de las listas electorales, mientras los 7 millones restantes aceptan su privilegio? Con 7 millones de votantes, más el ejército, nos impondremos con seguridad a la revolución, y la religión, y la autoridad, y la familia, y la propiedad serán salvadas.
Se dice que 27 hombres notables en política y ciencia moral estuvieron presentes en esta consulta a hombres de consumada habilidad en matar revoluciones y revolucionarios. La ordenanza, resultado de ella, fue presentado a la Asamblea Legislativa y confirmada el 31 de mayo. Desafortunadamente, era imposible elaborar una ley de privilegio que además fuera una lista de sospechosos. La ley del 31 de mayo, cortando casi por igual a la izquierda a los socialistas y a la derecha a los conservadores, solo sirvió para agitar más la revolución, haciendo odiosa la reacción. Entre los 7 millones de votantes que se mantuvieron, probablemente unos 4 millones defendían a la democracia. Añadid a estos los 3 millones de descontentos que fueron dejados fuera, y tendréis la fuerza relativa de la revolución y de la contrarrevolución, al menos en lo que respecta al privilegio electoral. Además, ved la inutilidad de todo esto. Fueron los mismos votantes del Partido del Orden los primeros en denunciar la ley del 31 de mayo, en cuyo favor fue promulgada. Le culpan de todos sus males presentes y de los mayores males que llegarán en el futuro. Están demandando a gritos su derogación en los periódicos. Y la mejor razón para pensar que esta ley no será nunca puesta en ejecución es que es perfectamente inútil, siendo más del interés del gobierno el retractarse de su apoyo que el de defenderla. ¿No son estas ya suficientes torpezas y escándalos? La reacción ha hecho crecer a la revolución en un hervidero durante los últimos 3 años, con su política, primero ambigua, después titubeante y finalmente abiertamente absolutista y terrorista. Ha creado un innumerable partido revolucionario donde antes no podía pensarse ningún hombre. Y cielos, ¿por qué usar toda esta arbitrariedad? ¿Para qué toda esta violencia? ¿Contra quién dirigieron la denuncia? ¿Qué monstruo adverso a la civilización y la sociedad buscaban combatir? ¿Sabía alguien si la revolución de 1848 era buena o mala, esta revolución que nunca se había definido a sí misma? ¿Quién la había estudiado? ¿Quién, con la mano en su corazón, podría denunciarla? Lamentable alucinación. Bajo el gobierno provisional y el comité ejecutivo, el Partido Revolucionario no existía salvo en la imaginación. La idea de un partido revolucionario con sus fórmulas místicas había de ser descubierta todavía. Con su declaración contra este fantasma, la reacción ha convertido al fantasma en un ser viviente, un gigante que con un solo gesto podría destrozarla. Es lo que apenas podía concebir antes de junio, lo que desde entonces no he podido entender sino gradualmente, y bajo el fuego de la artillería reaccionaria me atrevo ahora a afirmar con certeza: la revolución ha tomado forma, se entiende a sí misma, está completa.